Hola amigos, hoy me gustaría tocar un tema que considero muy importante para las personas que nos consideramos muy empáticas, y este es el no caer en el riesgo de ponernos continuamente en segundo plano. Puede ocurrir que las personas muy empáticas hayamos caído en el mecanismo y en el patrón de dejarnos siempre en segundo lugar o casi siempre, que es el mecanismo contrario al de las personas egoístas, al de las personas también de perfil narcisista, que siempre se ponen en primer lugar. Y luego nos preguntamos por qué estos dos perfiles empáticos y egoístas o narcisistas acaban muchas veces juntos. Pues vamos, que hay un equilibrio perfecto, ¿no? Me gustaría empezar con el punto crucial de entender que la empatía no es buena ni mala en sí misma, sino que es un mecanismo o una cualidad que poseemos las personas y que algunos tenemos más desarrollados que otros. Eso sí, los comportamientos derivados de esa cualidad, de ese mecanismo, a veces nos traen a nuestra vida cosas que consideramos buenas o cosas que consideramos malas. Entonces, el objetivo de este vídeo es invitar a que la acción derivada de la empatía traiga más a tu vida esas cosas consideradas buenas, sin poner un juicio a la empatía, ni tampoco enjuiciar a las personas que no consideramos empáticas, porque al fin y al cabo eso no nos lleva a ningún lugar. Es totalmente tiempo y pensamiento y sinergia perdida. ¿Cómo podemos hacer de nuestra empatía algo que nos favorezca y nos haga crecer en el día a día? Para empezar, considero que muchas veces hemos desarrollado la empatía como un mecanismo de atención a otros en contextos donde otros requerían nuestra atención o sentimos que la requerían. Es decir, puede que hayas crecido en un contexto donde tu entorno más cercano te exigía mucho o no se hacía cargo de sí mismo, etc. Entonces, desarrollas una empatía de atención al otro porque entiendes que de esa manera cubres en parte sus necesidades y a su vez te autoproteges porque si atiendes al otro, padre, madre, cualquier miembro de la familia o cercano, cuando eres pequeño, pues también eres protegido a cambio, o sea, sigues formando parte del clan. De esa manera no corres el riesgo de ser expulsado del clan y morir, que básicamente todos los miedos que tenemos son miedo a la muerte en última instancia. Por esto ocurre que muchas personas muy empáticas vienen de entornos complicados, al menos así lo percibo yo en base a mi experiencia. Esta empatía, entonces, tiene cierto punto de compulsividad, porque se convierte en un patrón de sobreatención al otro por miedo. Y ese es el punto crucial, porque una empatía sana, por ponerle esa etiqueta, consiste en que puedo ponerme en el lugar del otro, pero no necesariamente llevo a cabo una acción de forma compulsiva y siempre la misma, que es, alguien me necesita, salto directamente a cubrir sus necesidades dejándome en un segundo plano. Una empatía sana consiste en entender al otro y tener criterio y decidir qué acción es la mejor en ese caso. Entonces, las personas que hemos desarrollado una empatía hasta cierto punto compulsiva o muy a flor de piel, hasta el punto incluso de que consideramos que somos así y que forma parte de nosotros, intrínseca, inamovible. Bueno, yo ahí matizaría un poco y diría, sí, seguramente forma parte de nosotros, seguramente está muy anclada en nosotros, pero no necesariamente es algo que no podamos cambiar en absoluto. Creo que sí podemos cambiar la manera en que llevamos lo que somos. Y esa manera es aplicando una cosa fundamentalísima, que es el criterio. El criterio te puede cambiar la vida. El criterio es discernir cuándo conviene una cosa y cuándo no conviene una cosa en base a la información que tienes. Entonces puede ser que alguien te esté pidiendo ayuda
y tú, pues debido a tus circunstancias, tus necesidades, la situación en general, la situación de la otra persona, pues puedas ayudarla o decidas no ayudarla de la manera en que se solicita, o puedes ayudarla de otra manera, o puedes directamente ignorar la situación porque no puedes, no quieres, etc. Es decir, no hay solo una respuesta a algo que ocurre, sino que hay múltiples respuestas en función del momento presente y en función del criterio que aplica a cada caso. Entonces, las personas muy empáticas, cuando aplican esa empatía compulsiva, básicamente es: atención, hay alguien que requiere, o yo percibo, a veces ni siquiera la persona dice nada, pero yo percibo que requiere mi ayuda, me lanzo directamente. La emoción me mueve, siento tanto su pena, su dolor, su necesidad, que la siento como propia. Al sentirla como propia, quiero quitar esta sensación incómoda de mí y necesito sacar al otro de su situación para yo también sentirme bien. Al final vemos como la empatía se trata de sentirse bien uno mismo y no tanto de hacer sentir bien al otro. Sí, se trata de hacer sentir bien al otro, pero mientras que eso me haga sentir bien a mí, por eliminar esa sensación negativa que está viviendo esa persona y que me la contagia. Pero en ese proceso muchas veces me hago daño a mí, porque doy mi tiempo, mi dinero, mis recursos, mi energía, mi atención y a veces incluso hasta años de mi vida, si no mi vida entera, a alguien que supuestamente me necesita. Y de esa manera no solo me hago daño a mí mismo en ese proceso, sino que no permito que el otro crezca por sí mismo, porque muchas personas pueden estar abusando de la empatía de otras, de manera que evitan su propio crecimiento al no tener nunca que enfrentarse a las situaciones por sí mismos. Me gustaría que, si te sientes identificado en estos aspectos en tu vida y ves que muchas veces pones al otro por encima de ti en las situaciones que te ocurren en la vida, personas incluso que se repiten, que forman parte de tu vida, o situaciones puntuales también, pero que también son una constante, cuando surja de nuevo una situación en la que sientes que tienes que dar ayuda o te piden ayuda, lo que hagas es que por un momento respires y no actúes ni respondas de manera inmediata, porque esa manera inmediata es la compulsividad. Una vez que entiendes que eres una persona muy empática y que esa situación te está doliendo o te está invadiendo tus pensamientos por esa misma razón, la aceptas que te sientes mal o sientes que deberías estar ayudando o sientes que deberías hacer más o que te corresponde o que esa persona está bajo tu dependencia. O sea, sientes esa carga y te das cuenta de que esa carga está en tu pensamiento, ¿vale? Esa carga está en tu pensamiento. Es la idea que tienes acerca de tu papel respecto al otro lo que te genera esa carga. Tienes el papel muchas veces de ayudador, de salvador, etc. Y podemos ayudar, pero siempre es muchísimo mejor hacerlo desde la voluntad y las ganas, no desde ese sobreesfuerzo, porque la empatía compulsiva genera un sobreesfuerzo en el que sí haces muchas cosas por los demás, pero te pesan. Son esforzadas porque vienen del miedo que está enterrado. Ese miedo es a ser rechazado y por tanto, como dije antes, ser expulsado y morir. Ese miedo es a ser insuficiente, por tanto a ser considerado poco valioso y también morir. Ese miedo de no ser el de siempre también y por tanto que la gente se sorprenda y no sepas cómo vas a responder, el miedo a lo desconocido de la respuesta del otro, eso también es miedo a morir. El miedo, por ejemplo, imagínate en un trabajo a decir que no, a hacer lo de siempre más horas, estás cansado, a decir que no a respuestas y faltas de respeto,
pues tienes miedo a ser despedido. Miedo a ser despedido es miedo a quedarte sin tu sustento, igual a miedo a morir. Al final, como digo, en la raíz hay un miedo a morir. Y si te das cuenta y lo piensas fríamente, verás que es muy poco probable que mueras. Es muy poco probable que en las situaciones del día a día te pase algo que conlleve un riesgo tan grande, ¿vale? Esos son situaciones muy puntuales, no se dan habitualmente, pero el miedo sin quererlo lo llevamos tan dentro que nos persigue también en esas situaciones que no son tan extremas y que incluso nos podrían llevar a lugares mejores, porque a lo mejor decir basta a una pareja, a un trabajo, a un amigo, a una situación en la que ya no puedes más, sí te aleja de esas personas o esas situaciones, pasas ese miedo, pero luego te lleva a lugares mucho mejores, precisamente a lugares donde te sientes libre de decir no. Y ese es el lugar al que quiero que vayas. Quiero que vayas a un lugar donde tú decidas cuándo quieres ayudar e incluso a veces cómo quieres ayudar. Ese lugar de libertad en el que no es una obligación estar a disposición de los demás, sino un placer. Ese lugar surge cuando tú te sientes libre de decidir. Entonces te propongo el siguiente ejercicio. La próxima vez que sientas que alguien te necesita, te preguntas, ¿qué elijo aquí? Para empezar, puedes decir, elijo no ser víctima de mi patrón de ayudador, de empático compulsivo. Y ahí entonces ya te liberas de esa primera respuesta inmediata. Ahora, soy libre. ¿Qué elijo? Y dejas que la respuesta venga. Y recuerda, no hay tanta prisa como crees que hay. Siempre que tenemos miedo, sentimos que hay prisa, urgencia por hacer algo, que la otra persona, la situación requiere intervención inmediata. Y eso es muchas veces lo que nos lleva a tomar malas decisiones. Esa urgencia es un miedo. Amigos, espero que os haya resultado de inspiración y de ayuda este vídeo. Os recuerdo que ofrezco asesorías 1 a 1 para hablar de los temas que trato en este canal. El enlace está en la caja de descripción, en el comentario fijado. También está ahí el enlace a mi libro. Es un libro en el que cuento unas vivencias bastante intensas que tuve en tono poético. Esta es la nueva edición, así que os animo a echar también un ojo en los enlaces. También si queréis seguirme en las redes sociales o bien seguir viendo más vídeos, y yo como siempre os espero en el próximo.